¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal Hablando de Finanzas, quienes les hablan Manuel Maneiro. Y Carlos Maneiro. Y hoy, bueno, venimos a informarles de nuevo lo que hemos estado viendo del mercado cripto. Muchas personas nos han estado escribiendo de qué es lo que está sucediendo, así que queremos compartir con ustedes lo que estamos viendo del mercado. También queremos comentarle algunas noticias de los mercados internacionales, el precio de el dólar, cómo está afectando esto la economía mundial, también algunas variaciones que está causando que estos indicadores se estén moviendo, y cómo esos indicadores nos pueden mostrar algún camino. Y por supuesto le vamos a recordar de algunas estrategias para poder seguir invirtiendo de manera óptima su dinero. Así que vamos a empezar el día de hoy con el estatus del mercado de lo que estamos viendo actualmente. Carlos, empiézanos a contar un poquito. Sí, a ver, bueno, definitivamente está cayendo el Bitcoin, que es básicamente el marcador del mercado cripto, ¿no? Como ustedes deben saber, sobre todo si han visto nuestros videos en el canal, Bitcoin fue la primera moneda en surgir, ¿ok? Después del 2009, la primera criptomoneda, mejor dicho, ¿ok? Con esta tecnología de blockchain, y es por supuesto la que marca la tendencia del mercado y la que tiene mayor cantidad de dinero movimiento de dinero en el mercado, la mayor cantidad de capitalización de mercado. Entonces, por supuesto, cuando baja y cuando corrige, Hasta mayo tenía 2.51 billones de dólares de market cap. solo Bitcoin. Solo Bitcoin. Solo Bitcoin tenía 2 billones, había superado varias empresas grandes, la capitalización de mercado de varias empresas grandes estaba ya persiguiendo la capitalización de mercado de la plata y del oro, que son mercados muchísimo más grandes, pero Estuvo así de ganarle la plata, así. estuvo cerca de ganar la plata. Ya había superado Netflix, había superado Tesla, había superado Por rato. varias empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ahora está haciendo una corrección bastante fuerte que puede implicar, según algunos analistas, están divididos un poco en un grupo de analistas un poquito más negativo, un grupo de analistas un poquito más optimista. Hay bastante división en el mercado, puede estar al borde de una corrección de tendencia, un cambio de tendencia, perdón, en donde ya para de subir y lo que hace más bien es una tendencia bajista que pudiese durar meses, o incluso si nos adelantamos ya a lo que llaman el cripto invierno, ¿okay? Que fue lo que pasamos después del bull run del 2017, principios del 2018, todo este periodo hasta marzo del año pasado o mayo del año pasado, en donde los precios cayeron hasta 3.000, 3.500, 3.800 dólares por Bitcoin, lo mínimo a lo que llegó el Bitcoin. Si nos estamos adelantando ese periodo, entonces tendríamos que esperar ya varios años, unos 3 años más aproximadamente, hasta el próximo ciclo. Sí, Pero eso es un efectivamente mercado... el mínimo fue en marzo del 2020, que estuvo alrededor de tres- 4.600 dólares. no, el mínimo histórico del ciclo pasado fueron 3.000, 3.500, 3.647. tres mil seiscientos cuarenta y 3.600, exacto. siete fue el 13 de marzo del 2020. Ya, entonces, algunos bien negativos piensan que ya estamos en una tendencia bajista, ¿ok? En los que pudiésemos llegar a precios de entre 10.000 y 20.000 dólares, dependiendo de cómo se comportaba el Bitcoin en estos días, cómo cerraba la semana, en qué niveles se mantenía. Y otro grupo de analistas que están pensando más bien, no, puede que baje un poquito más, eso no va a ser un cambio drástico en la tendencia, pero sí va a hacer que acumule, que se mantenga lateralizando por un buen tiempo, quizás un par de meses, unos 2 meses aproximadamente, pero va a continuar el bull run por unos 250, 300 días más, hasta que busque nuevos máximos que todavía lo siguen estimando entre 90.000 y 100.000 dólares. Lo más conservador, porque hay estimaciones muchísimo más altas. Pero bueno, tenemos que saber también que hay noticias negativas, que este mercado, como todavía sigue siendo pequeño, hay grandes actores que pueden influir en el precio del mercado. Hay noticias negativas como, bueno, la manipulación que ha logrado Elon Musk,
que tiene muchísimos seguidores, que tiene mucho capital, que tiene mucha fuerza en el mercado, ¿okay? Con todo el tema de tecnología. Entonces, cuando él dice que va a comprar, obviamente sube, o que Tesla se mete en el Bitcoin, sube. Cuando dice que Tesla ya no va a estar más en el mercado, por supuesto, entonces eso incide en la bajada. Y noticias como la de China, que hace una semana aproximadamente dijeron el Banco Central y otras dos instituciones fuertes en el ámbito financiero y económico de China, dijeron que se iban a prohibir los portales de venta de Bitcoin y se iba a estar censurando esto porque era un activo especulativo y era un activo de mucho riesgo. Obviamente eso va en contra del precio del mercado, pero la comunidad de gente que apoya las criptomonedas y que sabe qué hay detrás y que entiende cuál es la tecnología, está totalmente clara y tranquila. Los que saben cómo es esto y los que hacen una buena estrategia de inversión de manera inteligente y de manera segura, por decirlo así, a mediano o largo plazo, saben que el Bitcoin durante los 4 ciclos que tiene desde el 2009 ha hecho esto siempre. Sube Claro. muchísimo, baja muchísimo, corrige. Entonces hay que simplemente tener paciencia y verlo a mediano o largo plazo, porque el que quiere dinero rápido es el que normalmente termina quemado en este mercado. Así es. De todas maneras, Carlos, es importante entender que cada vez que el ciclo de Bitcoin se repite, es decir, que tiene un bull run, es decir, una subida de precio y una corrección, em, todas las entidades reguladoras en el mundo saltan a decir hay que proteger a la gente del Bitcoin porque esto es muy malo, porque esto es volátil, porque esto bla, 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 y aquel montón de adjetivos Después de haberlo negativos. apoyado o de haber dicho Por supuesto, por análisis y todo, supuesto. porque durante la Eh, subida dicen que subió, apoya la cuestión, algunos bancos se metieron a invertir y empezaron a decir predicciones de 400.000, 500.000. Entonces, Hay obviamente, eso muchos hace... bancos que hoy holdean Ah, Bitcoins todavía. O sea, no es exactamente. que los vendieron todos, no, 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 no. O sea, MicroStrategy sigue teniendo Bitcoin, JP Morgan sigue teniendo Bitcoin, o sea, Claro. toda esa gente sigue teniendo Bitcoin. Elon Musk, lo más probable es que haya comprado muchos Bitcoins ahora en la bajada, solo que no lo dicen porque todavía siguen comprando. Entonces, cuando Claro. ellos ya decidan que el precio es suficiente, entonces van a salir, Elon Musk va a salir a decir otra vez que Tesla sí va a aceptar Bitcoins, que efectivamente Bitcoin es maravilloso y bla, 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 y se va a volver a repuntar, ¿no? No porque Elon Musk lo diga, sino porque así se va a comportar el mercado, porque son ciclos, como lo ha dicho Carlos, y les voy a compartir aquí rápidamente algunos análisis que Carlos y yo hemos hecho en el tiempo, donde pueden ver. Fíjense que aquí estamos viendo el periodo de tiempo que Carlos les mencionó, noviembre del 2018 al 27 de abril del 2020. Y fíjense que aquí vimos un rally donde los precios mínimos venían del 1 de febrero, de diciembre del 2018 y febrero, enero del 2019, donde teníamos mínimos de $3,300 y hubo un rally al alza que duró, veamos, duró unos 160 días, ¿ok? Y el precio llegó hasta los $13,600 en junio del 2019. Luego hubo una corrección, acá vemos un triángulo descendente, donde bajó hasta los 6,600, volvió a corregir hasta los 10,000 y luego se echó esa corregida grande Con la eh, crisis del coronavirus, pues que con obviamente la eso es crisis algo esa, que exacto. nadie se esperaba, por Esto supuesto. empezó si lo ampliamos un poco acá, el 7 de marzo del 2020, cuando ya la cosa se hizo global, 7, 8 de marzo del 2020, pues ya los casos empezaron a existir en prácticamente todo el mundo y eso asustó mucho a los mercados y bajó otra vez a los 3,600 y tanto, que fue lo que les mencioné hace un ratito. Eh, y luego el mercado, bueno, ha venido corrigiendo, ocurrió el halving de nuevo, un nuevo halving, y esto En entonces mayo, sí. En en mayo del año mayo, pasado fue el mayo. Que de hecho, si no hubiese sido por ese crash que hubo a nivel mundial con el coronavirus, lo más probable es que Bitcoin no hubiese claro, tocado esos mínimos de nuevo, no hubiese llegado a aquí, esos niveles antes del halving en mayo. sí, en mayo, el 23 de mayo, si mal no recuerdo, fue el halving, que hubo siempre hay una pequeña Mm. corrección los días antes y luego empezó a subir de nuevo. Los, los, los holders empiezan a comprar un poco porque saben que el precio va a subir y efectivamente eso fue lo que subió. Tuvimos
un periodo de estancamiento allí que siempre ocurre hasta noviembre. Por supuesto que el tema pandemia seguía afectando mucho los mercados, pero fíjense que lo importante es que en retroceso Fibonacci, el Bitcoin bajó a corregir casi toca la línea del 1, pasó incluso la línea del 0.78 y fíjense lo que está haciendo Bitcoin ahora, está haciendo prácticamente lo mismo, tocó el máximo y luego se vino abajo y está muy cercana de la línea del 1, podríamos decir que es muy parecido a lo que ocurrió acá en el tercer ciclo, en el segundo ciclo, perdón, del rally alcista de Bitcoin. Lo que quiere decir que puede haber un cambio de tendencia, sí, podría haber un cambio de tendencia, pero fíjense que lo que normalmente ocurre no es eso. Sin embargo, estamos acostumbrados a este tipo de correcciones que pasan de los 0.50, 0.70 por ciento Fibonacci y no es nada raro en Bitcoin, Inusual, claro. nada raro que esto ocurra. Las correcciones son saludables, ahí siempre hay mucha gente que vende sus posiciones, recupera su plata, sigue adelante y mucha gente que aprovecha estas caídas para recomprar. Si usted compró acá, donde el Bitcoin estuvo en 3.000, todavía usted está ganando mucha plata con el Bitcoin. Si usted sigue la estrategia que nosotros siempre recomendamos, usted estaría ganando mucha plata todavía, sus posiciones estarían seguras eh, y hay que aprovechar estos momentos para seguir comprando, seguir utilizando la estrategia del dollar cost average para poder mantener nuestra posición Sí, del Bitcoin hay saludable. que también hacer notar que en los últimos meses, desde diciembre, enero, sobre todo desde enero de este año y en febrero estuvo muy fuerte, también hubo una histeria con el tema de Claro, los NFT. Nosotros sacamos hace unas semanas, hace aproximadamente un mes, diría yo, sacamos un video con Elisa Murillo conversando sobre los NFT, todas las bondades que tiene ese tipo de tokens, ¿okay? Los non-fungible tokens, ese tipo de blockchain, qué tipo de cosas persigue. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hay un hype o una histeria por nuevas tecnologías, que ha pasado durante todos los ciclos de Bitcoin con nuevos proyectos, con nuevos altcoins que salen a competir en el mercado y a recaudar dinero, hay muchas que van a terminar muriendo, por supuesto. Hay muchos claro. proyectos que de repente están vendiendo humo, hay muchos proyectos que no tienen sustento, que Pero tienen eso muchos pasa con todo, errores. Carlos, eso pasa con todo. Pasa con Las todo, empresas pasa lo obviamente. mismo. Tú creas las empresas y el 75% de las empresas mueren en los primeros 3 Por años. supuesto, eso pasa con todo. Eso no es, o sea, no hay que sorprenderse en eso, pero a veces la gente no entiende, o mejor dicho, no toma en cuenta que ese tipo de cosas, que es como basura que está entrando al mercado con empresas que de repente no tienen la sustentabilidad o simplemente personas que decidieron hacer una blockchain para captar un montón de dinero y se fueron. Claro. Entonces mucha gente quedó enganchada ahí tratando de jugar a ganarme unos dólares aquí, ganarme unos dólares por allá, porque hay todo este tema del farming, de dar liquidez, de los liquidity pools, todo ese tipo de cosas en donde ofrecen rentabilidades enormes de 100, 200, 500, 1000%, porque metas tus monedas ahí un rato y después las saques. Entonces, por supuesto, todo este tipo de cosas hacen que los proyectos serios y los inversionistas serios en este mercado digan, ok, esto tiene que haber alguna especie de purga también, ¿no? Entonces, por supuesto, es parte de lo que hace crecer la burbuja, ¿okay? O la especulación, y por supuesto llega un minuto en que hace pop, cualquier noticia, cualquier cosa puede ser, o simplemente la gente cuando ya ve que tiene suficientes ganancias, empieza a hacer la toma de Claro, ganancias, sí, empieza a porque liquidar mucha eso y gente, obviamente hay que baja. estar atentos, Carlos, porque mucha gente también dice, bueno, tú holdeas, nosotros, Carlos y yo somos holders y lo declaramos siempre, Uh-huh. pero si tú holdeas, ¿qué significa holdear? Significa mantener tu posición, es decir, sostener Uh-huh. tu moneda. Eh, bueno, ¿cuándo obtienes ganancias? Porque la única manera de tú obtener ganancias es cuando liquidas el activo, ¿verdad? Eso no es tan cierto en el mundo del Bitcoin porque tú con el Bitcoin puedes hacer pagos. O sea, tú puedes pagar con Bitcoin, por lo tanto, tú no tienes que liquidar
tu activo para poder obtener la ganancia, tú lo puedes utilizar como medio de pago. Pero sin embargo, la importancia de esto es que cuando hay estos movimientos del Bitcoin, tú dices, bueno, tú eres holder, ¿cuándo ganas? No, lo que pasa es que nosotros sabemos cuál es el potencial de Bitcoin y de precios en el tiempo. Y esto para Carlos y para mí es una estrategia de ahorro y de aumento de patrimonio y de capital. Nosotros no estamos con las criptomonedas jugando a la vela y jugando al movimiento, a la subida y la bajada para obtener rentabilidad momentánea, ¿no? Nosotros estamos construyendo con Exacto. esto en el tiempo un patrimonio y por eso nosotros no vendemos en cualquier momento. Lo que nosotros hacemos es comprar cada cierto tiempo una misma cantidad de manera tal de que hagamos un promedio de inversión de valor en el tiempo. Entonces, para poder pasar a los siguientes temas, quiero analizarles aquí rapidito. El Bitcoin venía haciendo un patrón de zigzagueo acá en los últimos meses, desde marzo. Tocó un máximo que fueron los 64.800, casi los $65.000. Y empezó a descender y volvió a corregir, volvió a subir. Y esto creó una bandera bajista. Sin embargo, en periodos de tiempo más cortos, esto lo estamos viendo en 4 horas, hubo un momento en que tocó un mínimo y luego empezó a corregir y ahí se creó como ¿cómo se llama esto? No es un falling wedge, el opuesto del falling wedge, se me fue. El Looper Bueno, Wedge. el upper wedge, no, se llama así. Bueno, pero creó esta estructura que El parecía Rising que, Wedge. el rising wedge, Sí. exactamente, gracias. El rising wedge que parecía que se iba a romper por acá, porque fíjense que aquí había un doble cruce y yo estuve dudándomelo y casi digo, esto va a salir por aquí. Y al final rompió, esto se mide de esta manera, el rango que hay entre la línea superior y la inferior, rompió de esta manera. Moví esto. Demonios. Control Z. Y fíjense que esto rompió acá y fíjense que el precio realmente llegó a los 42.000 y se frenó y volvió a subir de nuevo. Pero como están estas dos estructuras, una de más largo tiempo y una de menor corto tiempo, la de más largo tiempo normalmente pesa más que la del menor periodo de tiempo. Entonces siguió y tocó de nuevo la línea roja de la bandera bajista. Déjame mover esto un poquito para acá. Ahí. Y la rompió por debajo. Y si vemos la ruptura y vemos la amplitud de aquí de la bandera y ponemos acá por donde rompió, vemos que podía llegar hasta los $26.000 y resulta que se frenó un poco en los 30.000, casi, no, sí, bajó de los 30.000, tocó los 30.000, bajó a 29.500 y volvió a subir y ahora está tomando la línea inferior de la bandera bajista como tope, ¿no? Y sigue bajando. Todo Eh, esto, por supuesto, con un bombardeo de noticias y de claro, que son las que ya noticias les hemos, negativas que, por supuesto, sí. ya les hemos venido hablando. Eh, ¿Es momento de desesperarse? ¿Es momento de vender ahora? No, yo creo que en este minuto no vale la pena vender. Sobre todo si hiciste tus compras regulares a estos precios de acá arriba. No creo que sería bueno vender ahora porque tendrías que tomar pérdida en esas posiciones. Eh, yo creo que sería bueno seguir comprando en estos momentos. No damos consejos de inversión, disclaimer, esto nos lo estamos Sí, diciendo sí. nosotros mismos, De hecho, era es lo lo que que iba a decir. nosotros Me, estamos me, me haciendo. interrumpiste justo cuando iba a decir, yo compré a los 42 y compré luego a los 39. Ahora me toca esta semana volver a comprar. Como les digo, el dollar cost average es comprar cada periodo de tiempo que tú definas, semanalmente, quincenalmente, El mensualmente. dinero que te pueda permitir perder, también eso es muy importante. Por eso también Claramente. nosotros estamos tranquilos y no estamos aquí ni llorando, y nos están temblando las piernas porque tampoco nos Exacto. pueden ver. Entonces, Pero lo que dice entonces, Carlos es importante porque si el Bitcoin se va a cero mañana, que eso nunca va a suceder, pero si se fuese a cero mañana, Carlos y yo no vamos a estar en la calle, no vamos a pasar hambre, no vamos a... es no. básicamente como que no contamos con ese dinero. Entonces, si Exacto. se pierde, cuando nosotros lo invertimos con la mentalidad de que ese era un dinero a riesgo, que era un Así dinero que, es. que podíamos perder, que habían altas posibilidades de perderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tranquilos.
y nosotros tenemos una proyección a largo plazo, comenzamos a invertir desde que cayó en los 4.000 y tantos en marzo del año pasado, por lo tanto tenemos un buen colchón, todavía no estamos en negativo, a pesar de la caída, con todo el dólar cost average que hemos hecho desde el año pasado, todavía no estamos en periodos negativos, entonces estamos relativamente tranquilos. Y si llegamos a caer en estados negativos, igual nuestra proyección es de aquí a un próximo halving, 2, 3 halvings más adelante, vamos a tener suficiente como para poder, si queremos hacer efectivo y pasarnos a otro activo, liquidar un poco sin que afecte a nuestro patrimonio. Claro, ahí les voy a compartir por qué nosotros estamos usando esta estrategia. Es precisamente porque nosotros hemos seguido mucho este modelo, que es el Stock to Flow Model, y este modelo lo que indica es que cómo se va a mover el precio de Bitcoin en el tiempo de acuerdo a la reducción del flujo de circulación. Entonces, ¿qué pasa con el Y Bitcoin? de producción por los Ya lo hemos mineros, pues, explicado sí. antes, exacto, ya lo hemos explicado antes, el Bitcoin es finito, es decir, no se pueden crear más de 21 millones, y este modelo lo que habla es de la inyección de Bitcoins en el mercado, que eso va a ser hasta el 2000, 141, 144 42, algo así. aproximadamente. Bueno, está por ahí, no me acuerdo la fecha exacta. Y esto lo que hace es que modela cómo va a ser el precio de acuerdo a esa disminución de la producción en el tiempo, cada halving que va a ir ocurriendo, y de obviamente la distribución. Entonces, aquí pueden ver los picos que han ocurrido después de cada halving. Nosotros estamos aquí precisamente después del segundo halving en mayo del 2020, que fue por acá. eh, y Ojo que ya, esta gráfica está en logaritmo, ¿ok? No claro, está en precios reales. Por lo sí, tanto, entonces se aplana un poco y estamos comparando un periodo bastante largo. La escala logarítmica lo que hace es estandarizar un poco o en cierta forma promediar los precios para que todo quepa en claro, si no me una equivoco, misma está en gráfica, ¿no? logaritmo de base 10, si no me equivoco. Pero bueno, el tema es que efectivamente ya estábamos casi en los precios altos que decía el stock to flow, que era 81.000, llegamos a 60 y algo, y ahora está corrigiendo. Fíjense que siempre hace un pic y corrige, hace un pic y corrige, hace un pic, corrige, hace un pic, corrige. O sea, el movimiento siempre es el mismo, hace un pic y corrige, por lo que les estoy diciendo. Hay gente que pone plata, invierte, liquida, hay cosas que van pasando dentro de la economía. Estos valles y pics pueden ocurrir adelante o atrás en el tiempo de acuerdo a lo que va ocurriendo en la economía, Ujú. pero nosotros tenemos la certeza de que si se dan cuenta, la línea roja es la línea predictiva, es lo que predice el modelo, esta línea que está acá. Y La línea la promedio. línea de colores son los movimientos reales del precio del Bitcoin en el mercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la línea no la ha seguido exacta, pero es un patrón que está muy acertado. ¿Ok? Hay mucho espacio de línea cubierto por el precio real, lo que significa que esto es un patrón bastante acertado. Y esto significa que el precio del Bitcoin va a seguir subiendo en algún minuto, así que a estos valles hay que aprovecharlos para comprar. Lo más probable es que vuelva a finales de este año a tocar los precios anteriores y superarlos incluso. Ahora hay que tener paciencia, por supuesto. Esto se mezcla con algunas cosas que queríamos mostrarles, como por ejemplo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Acuérdense Mm. que el dinero se va creando en el mundo, el dinero fiat, los bancos centrales lo van imprimiendo, etcétera, etcétera, se va creando. También hay una masa monetaria que se crea con los bienes, productos y servicios que se van construyendo en el mundo. Esto también ha cambiado de tendencia en los últimos años, por supuesto. Cada vez hay más gente, pero se produce menos servicios y productos, valga la redundancia. Y lo que les quería mostrar es que hay una cosa que está ocurriendo, es que el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, está imprimiendo dinero como loco, eh, sobre todo Llevan de tres estímulos desde el año pasado, desde sí, abril del año pasado. 3 paquetes de estímulos desde el comienzo de la pandemia. Y esto que está viendo acá es la gráfica del balance general. Y están viendo acá que habían 3.700 millones de dólares, lo que ellos llaman 3 trillions de dólares, casi 4, para,
para agosto del 2019 y fíjense cómo hubo una primera impresión de dinero porque ya sabían que venía el virus en el febrero del 2020 y cuando el virus llega a Estados Unidos empieza la impresión de dinero para generar el flujo de cash suficiente para poder mantener Mantener la a la gente actividad. en la pandemia. Ujú. El primer estímulo fue aprobado en la última parte del gobierno de Trump y pasó de 4 a 7 eh, 7 millones de millones, o sea, 7 trillones de dólares a mayo del 2020, junio del 2020. Y de ahí para adelante, la Fed lo único que ha hecho es imprimir dinero. Si se dan cuenta, en este poco lo voy a poner un poquito más pequeño. Si se dan cuenta, cada periodo de tiempo de 4 semanas prácticamente vuelve a imprimir plata. 4 semanas vuelve a imprimir plata. 4 semanas vuelve a imprimir plata. Y pasaron de 7 a 7,75, o sea, casi un 10% más aumentaron su balance en impresión de dinero. Esto es una cantidad de dinero impresionante que se está metiendo al mercado. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que hemos venido hablando? Bueno, que el dinero se incluye en la economía y va a algún lado. Va a la cartera de la gente, va a la cartera de las empresas, va al mercado accionario y va al mercado de las cripto. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú le inyectas dinero a la economía? Bueno, que la economía normalmente empieza a recalentarse porque existe más plata de la que bienes y productos y servicios hay disponibles De la que la propia economía es capaz de de absorber. absorber. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta cantidad de plata, ustedes dirán, bueno, sí, pero eso es Estados Unidos, sí, pero el dólar es el dinero de reserva del La moneda de planeta referencia por mundial, ahora. claro. Ujú. Eso está cambiando, para que lo sepan. Después en otros videos los podemos hablar en profundidad, pero eso está cambiando y la gente en Estados Unidos, si ustedes leen los análisis, lo que está haciendo es holdear ese dinero, guardarlo, algunos lo están ahorrando, algunos otros están pagando deuda y la mayoría está invirtiendo en acciones y cripto. Y esto está demostrado con encuestas que se han hecho en Estados Unidos. Y entonces ahí es donde yo les digo, el dinero pasa de manos y circula dentro de los diferentes activos que hay, porque productos y servicios no hay tantos como debería. Entonces, si tú tienes una producción limitada de productos y servicios, el dinero tiene que ir, se sigue imprimiendo, se sigue metiendo a la economía, el dinero tiene que ir a otro lado. Una de las primeras reacciones de la economía es la inflación. Y en Estados Unidos han estado tomando la decisión de tapar la inflación, o sea, han sacado índices, perdón, variables del índice para manipularlo y para que se mantenga bajo. No me crean a mí, lo pueden investigar, lo pueden leer, pero ya no es suficiente. Y ya han sacado tantas variables que ya no pueden seguirle sacando variables al índice y ya se está viendo el precio de las casas, el precio de los productos. En estos días, el precio de la madera, el precio de los commodities, o sea, la madera, la comida, el precio del barril de petróleo está disparado. Ujú. Entonces, la semana pasada, la plata y el oro, que se la hemos venido recomendando como inversión, también se echó una subida súper interesante. Y bueno, las criptomonedas están bajando porque el dinero tiene que circular. Es decir, yo liquidé, tuve una buena posición en el Bitcoin, liquidé un poco, sabía que la plata y el oro podía subir, es un almacén de valor también muy tradicional y efectivo. Saqué plata del Bitcoin a muy caro precio y metí en la plata a muy bajo precio, la plata subió. Es posible que ahora, dentro de unas semanas y meses, la plata y el oro sigan subiendo, esta gente liquide esos movimientos y como el Bitcoin está más barato, se vuelve a meter en el Bitcoin. Entonces, la economía es circular, o sea, la plata se va a ir moviendo, se va a ir moviendo, pero lo que sí es cierto es que los indicadores hablan muy claro y es que la cantidad de dinero disponible en el mercado es enorme, en la economía, mejor dicho, es enorme, sobre todo dentro del territorio de Estados Unidos, y los paquetes de estímulo van a seguir viniendo. Ya Biden dijo que iba a venir otro paquete de estímulo a final de este año, lo que significa que va a meter más dinero en la economía y la inflación es posible que se siga disparando y ya otros países no les está gustando este jueguito de la Fed
donde ellos son los que tienen el poder de imprimir plata y resulta que cada vez que la Fed imprime plata, los dólares que tienen cada uno de los otros países que no tienen el control pierden valor. Entonces, Claro. en estos días me conversaba con algunos amigos chilenos porque aquí en Chile hubo una elección para una nueva constitución, se eligieron a los constituyentistas y además en esa misma elección hubo elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales. em, y no, el resultado no fue muy atractivo para la economía, entonces la bolsa de Chile perdió un 10%. Sí, la bolsa de Chile perdió un 10% y mucha gente dijo, bueno, voy a ir a comprar dólares. Yo le dije, espérate, 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 porque sí, efectivamente la bolsa y el peso chileno perdieron valor y el dólar subió. No es que el dólar subió, es que el peso chileno bajó mucho Se de precio, devalúa se más, sí, devaluó claro. mucho, pero no solo fue un 10%, eso fue un 10% que se vio en el minuto en la bolsa y en el valor la pérdida de valor del peso, pero en ese mismo trayecto, en ese mismo periodo de tiempo, el dólar versus los otros commodities estaba perdiendo también valor. Entonces, si tú, Y versus las otras monedas mundiales. De hecho, en el DIX, que creo que lo tienes sí, por ahí, acá se los voy a se mostrar. ve Acá se los voy a exacto. mostrar. El DIX es el índice de la moneda del dólar, cómo se Ahí mantiene ya, el dólar un paréntesis, versus... Manuel, Sí, eso versus una canasta, esto, eso justo lo que iba a decir, esto, el dólar versus una canasta ponderada de otras monedas a nivel mundial. Esa canasta incluye otras divisas como el euro, como el yen, el yuan, el dólar australiano, el la libra canadiense. esterlina, por supuesto. Entonces, es la fuerza del dólar americano versus esas otras monedas de forma ponderada, por supuesto, porque hay distintas cantidades de esos dineros. Entonces, ahí se ve que Claro, está este gráfico lo estamos viendo disminuyendo, en pues. meses y aquí vemos que tiene ya unos 14 meses bajando el precio. Vamos a verlo en semanas para que se vea un poco El mejor. índice. El índice, claro, el índice está diciendo que el dólar se está depreciando versus esta canasta de otras divisas. O sea, el dólar está perdiendo poder frente a estas otras Ujú. divisas. em, y eso es raro, y era la cosa que queríamos mencionar hoy, es raro que esto ocurra y el precio de Bitcoin vaya en el mismo sentido. Normalmente esto va al revés, es inversamente proporcional. Cuando el DIX va a la baja, el precio del Bitcoin y los metales preciosos va al alza. Eso es lo que ocurre normalmente. Sin embargo, esto se puede variar en el tiempo, se puede distorsionar en el tiempo dependiendo de Mm. lo que va diciendo. Y por eso es importante, mi gente, que aprendan a hacer los dos análisis. El análisis fundamental, que es lo que le hemos venido hablando, las noticias, qué está ocurriendo, cómo influyen estas noticias cómo impactan estas noticias en el mercado y en lo que a lo que nosotros le estamos haciendo seguimiento, que son los activos. Y luego el análisis eh, de las gráficas, ¿verdad? Porque también nos va a dar ciertos indicadores de cómo se puede comportar el mercado, porque todos los inversionistas están haciendo las gráficas, la análisis técnico, que es el análisis de las gráficas, y por supuesto ponen sus posiciones de acuerdo a lo que creen de estos movimientos que van a ocurrir. Entonces es sumamente importante que tengan todas estas cosas presentes porque todo esto afecta sí o sí el mercado. Claro. No hay que entrar en pánico, hay que tener la cabeza fría. Acuérdense que siempre se lo hemos dicho, las decisiones de inversión tienen que tomarse con la cabeza fría, con dinero que ustedes no necesiten para vivir mañana, es decir, no el dinero del mercado y no el dinero del arriendo. em, y lean, hay que leer muchísimo, hay que instruirse muchísimo. Carlos y yo tenemos muchos años en esto, leyendo, analizando, y en base a esos aprendizajes es que tomamos las decisiones de inversión de nuestra cartera de inversión, por supuesto. Vamos a seguir conversando de estos temas súper importantes. Lo que nosotros sí les recomendamos, no hacemos, como dice Carlos, el disclaimer siempre, no hacemos recomendaciones de inversión, es decir, no les vamos a decir cuándo comprar, cuándo vender. Les decimos cuándo lo hacemos nosotros, por supuesto, con toda la transparencia del mundo, para eso estamos. Pero lo que sí les recomendamos que usen en la estrategia del dollar cost average, que ya se lo hemos explicado en otro video, lo voy a ver cuando lo edite acá, les voy a poner acá la campanita, el tag para que ustedes lo puedan ir a ver. Cómo hacer estas compras
de Bitcoin momentáneas, con cierto tiempo, con una estrategia para que ustedes puedan tener su inversión con un precio average, un precio promedio, y estas bajadas no los golpeen tanto porque ya han venido comprando a precios mucho más bajos. Entonces eso les permite mantener una posición segura. Les vamos a seguir hablando de otras cosas. Tenemos por ahí planificado hablar un poco de cómo generar dinero extra, eh, qué tipo de negocios nos pueden permitir generar estos dineros extra, cómo abrir una empresa, cómo crear un negocio. También vamos a profundizar un poco en eso. Ya les habíamos contado que Carlos y yo hemos tenido algunas empresas en nuestras vidas, algunas exitosas, otras no. Pero eso nos ha permitido aprender para que la siguiente sea cada vez mejor. Y bueno, como siempre, vamos a seguir hablándoles del mundo inmobiliario, que me encanta, que me gusta muchísimo. Hay muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial con el rubro inmobiliario. Aquí en Canadá he estado leyendo mucho de noticias del rubro inmobiliario en Canadá. Estados Unidos también está algo golpeado el rubro inmobiliario, pero eso genera oportunidades también. Así que bueno, vamos a estar conversando de muchas de esas cosas para que ustedes sigan aprendiendo, para que ustedes sigan utilizando estos consejos y estas estrategias en su economía familiar y puedan seguirse protegiendo y protegiendo su capital y su patrimonio de la economía que está bastante movida y que va a venir con muchos cambios en el futuro cercano, así que hay que estar prevenidos y preparados. Sí, de hecho, muchos analistas están pensando en que algunos con una temporalidad de aquí a unos 4 años, hasta el 2020, 2025 posiblemente, algunos con una temporalidad mucho más corta, de este mismo año incluso, están pensando en que puede haber una crisis al estilo 2008, una crisis económica mundial, sobre todo con la cantidad de dinero y de inflación que se está imprimiendo, de dinero que se está imprimiendo y de inflación que eso puede generar y que obviamente van a hacer que los precios de algunos activos y commodities suban porque obviamente se busca el refugio. Una de las cosas que quería comentar antes de cerrar, Manuel, cuando conversaste de que la economía es circular y sí, efectivamente el dinero se mueve, pero y se está imprimiendo mucho dinero que va a buscar la misma cantidad de productos porque no se están produciendo mucho más. Entonces hay un superávit de dinero que cuando se invierte en acciones, en inmuebles o en activos de muchos tipos, hace que el precio suba. Pero eso no quiere decir que la economía está mejor, porque realmente esa inversión en acciones no está parando o no está llegando a que haya más productos en la economía. Porque sobre todo cuando estamos hablando de una economía norteamericana, que es la que dirige mucho el resto del mundo. Cuando todo ese dinero va a las acciones de las empresas y esas empresas, en vez de producir más, lo que hacen es jugar con el precio de sus acciones, venden, compran para que ese dinero siga subiendo o ese dinero lo meten en otras acciones o en otros mercados para que simplemente el dinero cree más dinero de manera ficticia, artificial, y no están produciendo más kilos de tomate, más kilos de arroz, no, más carros, más cosas que, aparte que los carros también se están vendiendo menos porque hay menos movilización por el tema del coronavirus. Lo que se crea entonces Pero es están una subiendo de burbuja. precio, pero están Están subiendo de subiendo de precio. precio, están subiendo de precio, pero ¿qué pasa? Que se está creando una especie de burbuja porque ese dinero se está yendo a inversiones, pero esas inversiones no están generando nada, no están generando más servicios o más productos, ¿ok? Sí. Entonces ahí es donde se pone peligrosa la cosa y uno tiene que pensar en frío, uno tiene que, como dice Manuel, tener una estrategia de inversión bien inteligente, estudiar bien dónde va a posicionar el dinero, tener un balance, una cartera bien balanceada en donde se tienen pocos activos de riesgo, algunos activos con los que uno puede esperar que baje y fluctúe mucho a largo plazo, quizás en acciones o fondos mutuos, etcétera. Y de repente en este tipo de situaciones, cuando de repente ya uno tuvo una ganancia y uno pudo hacer algún tipo de liquidez, guardar un poco de liquidez para que cuando ese mercado empieza a sangrar, por decirlo así, es cuando entonces los inversionistas empiezan a Aprovechar comprar, las a correcciones. aprovechar los descuentos, por decirlo así, ¿no? Claro. Como en el Bitcoin, por ejemplo, ahora. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en términos de que en la economía es un gran panorama y uno no puede ver nada más una cosa, uno no puede ver nada más el precio del Bitcoin, uno tiene que entender el engranaje. Tenemos 3 videos buenísimos, una serie de 3 videos buenísimos de cómo funciona la máquina de la economía. No Les se los pierdan. recomendamos que vayan al canal y los vean.
porque ahí se entiende cómo es todo este tema del ciclo del dinero y del crédito, que es en base a lo que está prácticamente toda la economía mundial, y cómo eso hace que la economía fluctúe en sus periodos de distintas temporalidades. Creo que sería interesante, Carlos, anotar ahí de repente y conversar en algún programa de qué pasa cuando las empresas, ¿no? ¿Cómo funciona eso cuando las empresas recompran sus propias acciones, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo un poco, porque dice, no, yo voy a invertir en acciones, ah, sí, bueno, y se va y se mete en algún trader por ahí o en alguna casa y le pone una plata sin tener ni idea de cómo los precios de las acciones se crean y se generan y también se manipulan, ¿no? Creo que sería interesante conversar en un programa de Y eso. se mete, y se mete en brokers o en acción Por o en supuesto. exchanges que también manipulan el No, propio y que mercado, que son market no makers, y tienen en bueno, ahí. cuenta, no tienen en cuenta las comisiones que les cobran, etcétera, etcétera. Mm. Yo creo que sería bueno. Déjenos sus comentarios abajo si les gustaría aprender sobre esto también para nosotros compartírselo. De repente buscar a alguien, algún invitado que sepa mucho más de esto que yo. Ya se me vienen algunos a la mente. Así que bueno, déjenos en los comentarios si quieren aprender sobre esto también y conocer este mundo de las inversiones en acciones y cómo se mueven las acciones para nosotros movernos y pues traerles a ustedes toda esa información. Yo creo que hasta aquí estamos bien. Carlos, no sé si quieras dar algún mensaje final. Yo por ahora creo que estamos bien y me despido. O sea, apéguense a sus estrategias, una inversión muy inteligente. Luego de haber cubierto sus necesidades también, tienen que haber primero haber hecho todo este proceso de presupuesto, de ver cómo son sus gastos y cómo son sus ingresos. Fueron los primeros videos de nuestro canal para prepararlos para una inversión más inteligente, programada y por supuesto con una estrategia que los ayude en el tiempo, ¿no? No nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana, todo el mundo busca eso, pero cuando busca eso, entonces es cuando vienen los riesgos y cuando vienen los fracasos estrepitosos. La idea es ir consistente durante el Y tiempo. Eso es después lo le que echan la nosotros... culpa al Bitcoin. No, que Después le Bitcoin echan no la sirve. culpa en Bitcoin, sí, o no, es que esos dos que vimos en YouTube nos dijeron que no. Hay que hacer las Claro. cosas, Y cada inversionista es diferente, cada billetera es por diferente, supuesto, por cada supuesto. tolerancia al riesgo es diferente, así que Eh, ustedes tienen que construir la suya. Los claro. queremos mucho, pórtense bien, nos vemos en un próximo programa. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.